Amén, hermano. Gracias. Vamos a orar al Señor. Oramos. Padre, muchas gracias. Cuánto nos amas, Padre. Tanto nos amas que quisiste revelar tu corazón de una manera especial al pueblo adquirido por ti, nosotros tu iglesia. Gracias por enseñarnos tanto a través de la Biblia. Permite que el tema que vamos a compartir despierte el amor de tu pueblo hacia tu palabra y aquellos que están deseosos de ella todos los días, tú los confirmes y puedan seguir luchando por esa santidad que tú exiges hasta el día en que tú nos llames. Gracias por todo. Y habla porque tu pueblo oye. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden sentarse? Y pues el tema que vamos a compartirles hoy en el primer día de la semana de la Biblia es ¿qué importancia tiene la Biblia en nuestras vidas? ¿Qué importancia? La Biblia es el libro máximo en todo lo existente. Es el libro de mayor autoridad, de mayor poder, de mayor gloria en todo el mundo. Es la revelación de Dios, la revelación del Creador a su criatura, nosotros. Es el libro que nos dice de quién somos y a quién vamos. También la Biblia en sí, toda ella es importante. Aunque nosotros no le demos la importancia, ella es importante. Pero creo que el tema de hoy nos va a ayudar a nosotros que si en algún momento hemos perdido el amor a la palabra, el amor a la Biblia, lo despertemos. Me recuerdo que cuando éramos maestras de los niños, en el tiempo que Dios nos dio la oportunidad, les enseñábamos dos alabanzas de la Biblia. Uno era deletreado, que era la B-I-B-L-I. Ese libro de mi Dios, me acuerdo que se los enseñaba a los niños cuando me tocaba ser maestra de niños, algunos ya son grandes hoy. Y luego otra parte que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Desde que los niños están en la escuela de formación, empezando a ser instruidos en la palabra, desde ahí se les enseña el amor a la Biblia. Pero al paso de los años, no solo los niños, sino también los jóvenes, los adultos, nosotros, los grandes, por razones de que quizás nos ocupamos tanto como que la Biblia la vamos dejando al final, como que le vamos relegando, la vamos dejando a un lado, al menos su contenido. Tal vez alguno de ustedes acostumbre a tener la Biblia en un cierto lugar específico, un lugar bonito, tal vez alguien le pone un trapito allá y la guarda, de vez en cuando le revisa las hojitas que aquí en las esquinas se le va doblando, tal vez alguien se preocupa porque el libro como tal esté en buenas condiciones, pero no tenemos que olvidar que también tenemos que guardar muy especialmente su contenido, sus enseñanzas, que ella en nuestra vida sea de gran valor. Bueno, quiero que abramos nuestros himnarios a partir del himno número 9. Vean ustedes cómo el himnógrafo le da importancia a la Biblia. Vamos a ir viendo los coros. En los coros se deja ver la importancia y también en algunos de ellos en el título. Vamos en el primero, que es el 9, dice la primera estrofa, ahí está la importancia que le da el himnógrafo. Santa Biblia para mí, eres un ¿qué? Un tesoro para el himnógrafo, ¿verdad? Es un tesoro aquí
que contiene la verdad de Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene la Biblia para ti hoy? Hoy es necesario que cada uno de nosotros pueda hacer una evaluación en su alma, una evaluación de su corazón, una evaluación afectiva de cuánto cariño, cuánto amor, cuánto respeto le tenemos realmente a la palabra del Señor. Bueno, para el himnógrafo es su tesoro. Vamos al siguiente, que es el 10, que dice en la primera estrofa: tu palabra es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? Cántico, es mi cántico. En ella soy inspirado a cantar, a glorificar, a adorar a través de la alabanza. Para él esa es la palabra. Yo no sé qué es la Biblia para ti, pero para el himnógrafo y para cada himno que nosotros cantamos, es esto, es un cántico. En la siguiente, sería en la 12, cuando dice: cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. Entonces, para el himnógrafo es la palabra amada, ¿eh? La palabra amada. En el siguiente, que es el 13, vean ustedes en el 13, dice: qué bellas son, está entre signos de admiración. Qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Ah? Eso es para él. Y tengo entendido que cada persona que escribe un poema lo hace inspirado, ¿verdad? Motivado, movido por algo. Y entonces el himnógrafo, cuando escribe esto, cuando redacta esto, él dice que la palabra de Dios es bella, es muy bella. En el 16, vamos al 16 en el coro, dice: tu ley es deliciosa. Tu ley es deliciosa y más rica, sí, que todo don. Bueno, entonces, hasta ahí lo vamos a dejar, solo es para que vayan ustedes viendo que la Biblia en sí, ella es importante y muy importante, pero cada uno de nosotros, ¿qué cabida le da en su vida? ¿Qué cabida le estás dando tú a la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es la Biblia para ti? Bueno, vamos entonces a analizar el tema. Vámonos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Qué importancia tiene la Biblia en nuestras vidas? Segunda de Pedro 1, 20 y 21, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabes? La palabra es tan importante porque es divina. Su origen es divino. Su autor es Dios. Eso lo sabes tú desde siempre. Lo hemos escuchado en todas partes, que Dios es su autor. Pero saben, a veces nosotros nada más decimos es Dios es el autor de la Biblia y es inspiración del Espíritu Santo. Pero no entendemos más allá de lo que significa que procede de Dios. Por proceder de Dios contiene su amor infinito, la consolación que ella nos da cuando nosotros estamos pasando aflicciones, la sabiduría y el entendimiento que recibimos cuando nosotros la estudiamos. ¿Cómo cambia el Señor el corazón de aquel que busca con deseo la palabra para que sea transformado nuestro corazón? Entonces la Biblia procede de Dios por solo el hecho de que viene del cielo, de que Dios la proveyó,
de que su autor es Dios, aunque dice que Él usó santos hombres. Pero noten ustedes que el escritor sagrado dice, no fue traída por voluntad humana, no, aunque fueron santos hombres los que escribieron, los que tuvieron vivencias y que Dios les dijo por medio de su espíritu, escribe estas palabras que yo te mando hoy. Aunque ellos tuvieron sus vivencias personales de comunión con el Señor y ese testimonio que ellos miraron, ahora lo transcribieron, ahora lo escribieron para que quedara como testimonio por nosotros, pero no nació del hombre, nació de Dios. Por eso dicen algunos escritores que la Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros, para el creyente. ¿Cuántas veces lees la carta de amor de Dios para ti? ¿Alguno de ustedes tuvo en sus manos alguna carta de algún amigo, de algún familiar, de algún hijo o de algún enamorado, cuando en aquella época que se usaban mucho las cartas? ¿Alguien tendrá? Levante su mano, hermano. Si alguien por ahí, bueno, tal vez no la tengamos, pero las tuvimos. A ver, que levanten sus manos los que en algún momento tuvimos una carta. Ah, sí. Y a veces las conservamos, ¿verdad? Yo tengo un paquetito de cartas que he recibido de hermanos, de amigos, de pretendientes. Ahí las tenemos de recuerdo. Cuando estamos haciendo limpieza, cuando queremos estar nostálgicos, queremos recordar o ver quiénes fueron los que nos enviaron esas pequeñas cartas, nosotros las volvemos a leer. Y el contenido de ellas nos emociona, nos alegra, nos hace ver, porque cuando tú escribes algo, es de tu corazón lo que tú escribes. Y cuando por eso los psicólogos dicen, una de las terapias que dan cuando alguien está pasando cosas y no lo quiere decir, escríbelo en un papel. Escribe lo que piensas, lo que sientes, escribe todo hasta que ya te canses. Y después que ya hayas escrito lo que hayas escrito, vamos a tirarlo o a quemarlo para que todos esos malos deseos, esos malos sentimientos se te vayan. ¿Ah? Así que, hermanos, la Biblia para el creyente debe de ser como más que es una carta de amor verdadero. Sí es amor verdadero, porque es el amor más puro y perfecto que incluso a nosotros nos llena para que podamos dar también amor. ¿Eh? Y es así que la Biblia es de inspiración de Dios. También contiene su voluntad, contiene lo que nosotros debemos saber acerca de Él, nos revela quiénes somos, es verdad. Dice que nosotros fuimos creados, mientras que existen tantas teorías de cómo fue la existencia de todo lo que se ve. La Biblia nos enseña que el hombre fue creación de Dios, nos enseña nuestro origen, nos enseña también el origen del pecado, nos enseña también cómo Dios resuelve la caída del hombre, nos enseña también cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos santifica, cómo Dios renueva, cómo Dios nos ayuda a poder comprender su palabra. Y entonces Él nos va revelando a través de la Biblia eso y muchísimo más. Entonces, por eso es que la palabra es tan importante, porque procede de nuestro Dios. Y eso debiera ser para nosotros un impulsor que nos debe motivar también a amarla, a quererla, a desearla. Entonces encontramos que al ser divina, es por su procedencia, ¿verdad?, que la amamos, es por su inspiración y sus enseñanzas perfectas, su inmutabilidad y su veracidad que encontramos en ella perfectamente. Número 2, Salmo 119, el versículo 9 del pasaje que acabamos de leer hace unos momentos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con qué podemos limpiar nuestra vida? La respuesta en ese mismo versículo dice, con guardar
tu palabra. Una breve frase. ¿Cómo vas a limpiar tu vida? Solo con guardarla. Y guardar significa obedecerla. Guardar significa tomarla en cuenta. Guardar significa que la aprecies. Guardar significa que cada vez que tú te acerques a ella sea buscando la voluntad de tu Dios. Sea buscando cómo ser mejor. Sea deseando recibirla en el corazón para poder ponerla en práctica. Ella entonces es toda poderosa para transformar la mentalidad, el corazón, la circunstancia y toda la vida del ser humano. Es poderosísima porque su autor es poderosísimo. Y entonces, si nosotros hasta este momento no hemos sido renovados, no hemos sido sanados, no hemos sido santificados, es porque no hemos dado a la palabra de Dios el valor que ella tiene. No le hemos dado a nosotros en nuestra vida la importancia que ella tiene. Es por eso que quizá en algún momento en nuestra vida nos espantamos. Yo me espanto de cuando el hombre, siendo creyente, siendo disciplinado, quizás una vez, 2 veces, 3 veces, sigue en el pecado. Sigue haciendo el pecado. Y ya lo siente como algo normal en su vida. Porque realmente la palabra de Dios no ha sido efectiva, no porque ella no tenga el poder, sino porque la persona no se abandona para que Dios le santifique. En el Salmo 24:3 dice la palabra así: ¿quién subirá al monte de Jehová? Porque miren ustedes la importancia que tiene ser santificados por la palabra. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4 de ese mismo Salmo 24. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La importancia de la Biblia es santificar nuestra vida, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Nada impuro va a entrar al cielo. Aunque aquí hasta con mariachis nos lleven al panteón, aunque aquí vayan los hermanos cantando los himnos hasta que lleguemos al panteón, y aunque el pastor o el anciano o el obrero o la hermana licenciado, quien esté para ministrar en el momento que va a ser sepultada la persona, aunque haga la última liturgia, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Cuando tú oyes la palabra de Dios, eso te santifica. Cuando tú la atiendes, ella te santifica. Hay una anécdota de un asesino de los más terribles que han existido sobre la tierra. Este asesino se llamaba Ishi. Era un criminal renombrado de allá de Japón. Este hombre tenía una larga cadena de crímenes bestiales. Ishi mostraba una brutalidad diabólica y una crueldad terrible, que algunos le decían crueldad del tigre. No había tenido escrúpulos para asesinar a hombres, mujeres, niños, jóvenes. Él era un homicida. Por fin fue capturado y fue condenado a muerte. 2 mujeres cristianas le llevaron el evangelio de salvación antes que fuera
fuera ejecutado. Y dice que en todo la poca oportunidad que las mujeres tuvieron de hablarle, porque pues era un hombre terrible. Dice que ella fue breve su visita y le dejaron un pequeño libro, un pequeño Nuevo Testamento, se lo dejaron allí. Y entonces cuando ya ellas se fueron, él tomó la Biblia, el pequeño libro que le llevaron, que fue un Nuevo Testamento, y él encontró esta frase que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando él leyó esta frase, dice que en su corazón sintió un quebrantamiento, sentía como si una lanza le hubiese traspasado su alma, como un clavo de 12 pulgadas, dice la historia, y cambió en ese momento la dureza de su corazón. Un homicida que no tenía esperanza, un reo que merecía la muerte y murió, sí. Dice que cuando fue llevado al lugar donde iba a ser ejecutado, ya no mostraba la actitud bestial que antes tenía, ni la actitud diabólica del principio, porque ¿saben qué? Su corazón fue transformado con solo esa frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se arrepintió, murió, pagó sus delitos aquí en la tierra porque fue malo, sí, pero también recibió la oportunidad de ser quebrantado por la palabra. Cuando yo leí esta anécdota, la quise compartir con ustedes. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros no creemos lo que la palabra puede hacer en el corazón del hombre. Pensamos que aquel ya no merece el perdón de Dios, o que no podemos cambiar. Le decimos a Dios: Señor, es que no cambio, no sé qué me pasa. Y empezamos a titubear en la fe porque decimos: es que soy malo, no veo cambio, no, la gente me dice que no ve cambio en mí. Si no hay cambio en ti, ¿sabes por qué? Porque has hecho a un lado la palabra del Señor. Pero léela, aliméntate de ella, y Dios, con el poder de su Espíritu, sus palabras son vida, como dijimos el miércoles que estuvimos predicando, son vida, y ella va a transformar nuestro corazón. Pudo transformar el corazón de este hombre malvado. Así que, ¿tú crees que no puede transformarte a ti? ¿Tú crees que no puede transformar el corazón de tu hijo, de tu esposo, de tu suegra, de tu suegro, de tu vecino, de tu cuñado, de ti mismo? ¿Crees que no puede hacerlo Dios? ¿Lo puede hacer, hermanos? Entonces, solo aliméntate y llénate de ella, y compártela, aunque sea con un pequeño folleto. Tú dáselo, porque tú no sabes si Dios, a través de esa lectura que va a tener en el breve folleto, esa persona se va a convertir al Evangelio. Pero no la dejes allí, no te apartes de la comunión con la palabra. Número 3, debe ser importante. ¿Sabes por qué? Porque al atenderla y darle el lugar que ella merece, hay hermosura y productividad, hay belleza, y somos productivos. Salmos 1, versículos 2 y 3. Salmos capítulo 1. Vamos a leerlo. Voy a invitarles a todos que lo busquen, porque yo digo, ¿por qué a veces nos sentimos tan feos? ¿Por qué a veces la gente nos pone apodos feos? ¿Por qué la gente nos malvé, nos aborrece, nos desprecia? Si tenemos un tesoro en nuestras manos que puede embellecer no solo nuestra apariencia, ella embellece desde adentro, desde el corazón. Salmos 1, versículos 2 y 3, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí viene, ¿cómo vas a ser? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. ¿Ah? ¿Ves? Hermosura y productividad. ¿Ah? Vas a estar hermoseado en tu carácter, en tus palabras, en tu actitud, en tu vida. Aún las enfermedades las vas a afrontar. Cuando te venga enfermedad no vas a estar así amedrentado. Estamos enfermos, sí, pero tenemos un Dios muy grande que puede sanarnos. Tenemos un Dios que puede restaurarnos, que puede ayudarnos. Un Dios que perdona si nuestro mal es espiritual. Un Dios que renueva el corazón. Y entonces te hermosea, hermanos, por fuera, por dentro, en toda tu actitud, en tu carácter. Te embellece. Y eres productivo, ¿sabes por qué? Porque empiezas a dar frutos agradables a Dios. Entonces tú al ser instruido por ella, el Espíritu Santo en tu vida empieza a manifestarse. Pero una persona que la Biblia la tiene solamente para el día que viene al templo, y hasta eso que cuando vamos a leer la Biblia, a veces el director dice, la voy a leer yo, ustedes síganla con su vista, ni siquiera aquí la leemos. O a veces no le entendemos al que dirige cómo la vamos a leer, ¿verdad? O simplemente nos cerramos en nuestra mente y no encontramos el pasaje, y pues como ya están leyendo, nos da fastidio, ¿y qué hacemos? A un lado. Y ya nada más nos centramos en lo que el hermano está leyendo. Y yo te pregunto, ¿tú crees que así vas a estar frondoso y hermoso? Dice que vas a ser como un árbol junto a corrientes de agua. Vas a estar hermoso siempre. Cuando te pregunten cómo estás, aunque estés pasando pruebas, no te vas a estar quejando, porque sabes que todas tus necesidades ya se las pusiste en las manos al Señor y Él te va a ayudar a resolverlas, porque sabes que todo depende de Él. Y entonces estás en aflicción, pero Dios está contigo para ayudarte y eso tú lo sabes. Y todo lo que hagas, ¿qué dice el Señor? Todo te va a salir bien. Y aun cuando se te caigan las cosas de la mano, porque hay veces que amanecemos así, que se nos cae todo, se nos cae el arroz, se nos cae la sal, se nos cae el azúcar, el bote de azúcar, se nos tira el agua que estamos poniendo en el refri, se nos tira y se nos hace más grande el trabajo. Esos son incidentes que nos pasan en casa. O estás tendiendo allá la ropa y se revienta la lía o algo sucede y ya otra vez a lavar. Pero con todo y eso no vamos a dar, no vamos a estar diciendo cosas que son desagradables delante de Dios. Simplemente son cosas que pasan. ¿Y qué vamos a decirle al Señor? Dame fuerza para volver a empezar. Dame fuerza para levantar todo esto. Dame fuerza para salir adelante. Y Dios lo hace en la vida del creyente. Entonces, en atenderla hay hermosura y productividad. Número 4 y último, Salmo 119, pero ahora el versículo 24. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. A ver, quiero que lo vuelvan a leer conmigo, hermano. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Sabes que solo ella da los mejores consejos, los más grandes consejos, solo la Biblia. ¿De quién estás buscando consejo tú cuando tienes problemas? Algunos se van con los amigos, con aquellos que nos apoyan en nuestra rebeldía, con aquellos que pasaron también cosas semejantes y las resolvieron a su modo y vimos que les resultó, y a veces vamos nosotros a querer el consejo de ellos. Y se da que nuestro problema se agrava porque buscamos el consejo del ser humano y entonces nuestro problema se puso peor, porque empezamos a buscar el consejo humano y no el consejo divino. Busca el consejo de Dios.
lee la Biblia. Yo le he dicho a algunos hermanos, porque es una experiencia que yo tengo y Dios me lo ha dado desde siempre, desde que el Señor me llamó, siendo como ustedes, joven. Leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis trae bendición en la vida del creyente. ¿Cuántas veces? No importa las veces que puedas leerla. Todas las veces que puedas volver a leer el pasaje, de principio a fin. Y cuando estés pasando pruebas, aunque cuando nosotros estamos pasando pruebas, antes de tomar la Biblia, le decimos, Señor, dame el consejo que tú tienes para mí en esta prueba. Y Dios te guía y tú abres la Biblia en el consejo que Dios tiene para ti. Cuando vamos a predicar, hacemos nuestra oración y le decimos, Señor, ¿qué es lo que quieres en la vida de la iglesia? Muéstramelo. Y Él te manda los pasajes. Cuando vamos a leer la Biblia de página a página, Dios nos permite decidir si vamos a empezar en Génesis, si vamos a empezar en el Nuevo Testamento o vamos a empezar en los Salmos. Dios te lo va a poner en tu corazón. Él es el que nos dirige en todo tiempo. Pero la palabra del Señor debe de ser en la vida del creyente nuestra consejera. Y no importa si tú lees un libro de Génesis, igual tiene poder. Si tú lees Job, igual tiene poder, porque ella es inspiración de Dios, de página, del principio hasta el fin. Como Él dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin de todas las cosas. Y donde tú la leas, aunque sea historia, qué hermoso es leer las historias. Qué hermoso es leer las funciones que cada uno en el pueblo de Dios, los levitas, por ejemplo, cada uno en su trabajo, en su labor. Qué hermoso es saber su función de cada uno de ellos. Qué hermoso es saber los ministerios que habían en la época del pueblo de Israel. Y eso a nosotros nos inspira hoy a seguir luchando. Incluso de ahora que estuvimos escuchando que los hermanos nos enviaban crónicas, ahí le digo a mi mamá, le digo, analizando bien, nosotros las crónicas cuando es aniversario, como que no nos gustan porque es escuchar que la directiva tal, que la directiva ya, y se hace larga, y a veces un pergamino de 12 hojas, 13 hojas, 15 hojas, porque como van avanzando los años, la reseña se va extendiendo. ¿Qué nos pasó? Hubo un tiempo en que no sé, quizás por la falta de la lectura de la Biblia, pero las crónicas, se los digo desde ahorita, las crónicas es el relato de la historia tal como ocurrió, es detallosa. Pero nosotros, porque es aburrido, es cansado, ¿qué hicimos? La redujimos y muchos hermanos que trabajaron, muchas cosas que sucedieron, se las cortamos y solo por aquí, por allá hay información. Porque no leemos la Biblia, y cuando yo leí en estos días pasados, crónica, le digo a mi mamá, ayer erramos como iglesia, porque los hermanos le quitaron a las reseñas, y no es de quitarle, es ponerle lo que va sucediendo. Por eso se llama crónica, que significa cronología, historia, a cómo pasaron las cosas. No es un resumen, no es un resumen, es una cronología de las cosas que sucedieron. Y si ustedes vuelven a escuchar el audio o leen en crónicas como está, van a ver cuántos hijos de tal, de la tribu de tal, y así se va, cuántos habían, cuántos miles de personas habían, sin contar las mujeres y los niños. Así lo describe la crónica. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Salomón? Todo lo va describiendo, pero a veces nosotros ya en el 99 ya no sabemos quién fue la directiva porque alguien lo quitó, dijo eso no, eso para qué. Cuando no entendimos
que realmente eso es importante, saber quién fue directivo, quién hizo tal cosa, en la época de qué pastor se hizo aquello. Eso debe de aparecer en la crónica, porque es precisamente la historia, aunque se vaya agrandando, aunque no le guste a quien no le guste, es nuestra historia como iglesia. Dios quiera que lo podamos rescatar. Que Dios nos bendiga, hermanos, y realmente la palabra sea muy importante para todos nosotros. Amén. Amén.